Buenos días. En la sesión de hoy vamos a desarrollar el tema de conservación de alimentos con el empleo de altas temperaturas. O también se le llama con el empleo de tratamientos térmicos. Este tipo de conservación es un caso especial en la industria alimentaria y desarrollado por la tecnología de alimentos. Es el único caso en que el ser humano no ha copiado un factor de conservación de lo que ha visto en la naturaleza. Es simplemente una forma de creación propia del hombre. Digo esto porque si revisamos otras formas de conservación abordadas en la tecnología, encontraremos que se copiaron de la naturaleza. Por ejemplo, un día una persona caminando encontró que los frutos que estaban en un árbol de repente o caídos en el suelo habían sido secados por el aire caliente, por el sol. Y los probó y se encontró que estaban buenos, entonces buscó interrelacionar estos fenómenos y poco a poco fue desarrollando el método de conservación por secado. De repente, un día caminando por algunos nevados, encontró que algunas especies animales habían quedado atrapadas en los hielos y que a pesar de haber pasado mucho tiempo, su carne no se descomponía. Y fue relacionando estos fenómenos y poco a poco fue desarrollando la tecnología de conservación por congelación y por refrigeración. De pronto se dio cuenta, caminando por las playas, que la sal del mar había cubierto el pescado varado y que el pescado así se había secado, se había salado y que había durado mucho tiempo y se podía consumir sin entrar en podredumbre. Entonces, relacionando estos fenómenos, desarrolló la tecnología de conservación por seco salado. Y de repente, por la presencia de humo, tal vez en un incendio forestal, y de muchas formas, el hombre ha venido copiando lo que ha visto en la naturaleza. El caso del empleo de altas temperaturas para la conservación de alimentos es un caso muy particular porque no ha pasado por este trámite. Por el contrario, el hombre lo creó de su propia iniciativa, de su propia inventiva, de su capacidad de observar los fenómenos. El asunto tiene su historia. Vamos a ver a continuación en la diapositiva a tres personajes que fueron los que empezaron con el desarrollo de esta tecnología de conservación por altas temperaturas. En la primera imagen nos encontraremos a Napoleón Bonaparte. ¿Y qué tiene que ver Napoleón Bonaparte, un político, un militar, un genio de la estrategia, en las tareas de conservar alimentos? El hecho es que a fines del siglo XVIII, Napoleón, ocupado en actividades militares, imperiales, invadiendo países distintos de Europa, notó y sintió como problema la deficitaria alimentación de sus tropas, lo que ocasionaba malestar, enfermedades carenciales, desmoralización en general. Entonces, con esta preocupación, él va a París y ofrece un premio muy elevado, 10.000 francos de su época, a aquella persona que le ofrezca, que le asegure un método de conservación de alimentos tal que le permita mantener abastecidas a sus tropas más allá de las fronteras francesas. Es aquí que aparece en escena un señor que se dedicaba al arte de la cocina, no era un científico, simplemente era una persona que preparaba potajes, tal vez postres,
que se llamaba, que tenía por nombre Nicolas Appert. Nicolas Appert. Él, en sus tareas, se había dado cuenta, alguna vez lo probó, que colocando los alimentos, sopas, por ejemplo, en una botella que luego la cerraba cuidadosamente con unos corchos y con unos alambres, y que la ponía un tiempo prolongado en una olla con agua hirviendo, el contenido de estas botellas, los alimentos, luego no se modificaban, no se deterioraban. Pasaban muchos días, los consumía y los encontraba que estaban buenos. Nicolas Appert no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. No sabía de bacteriología, ni conocía los principios de la química y la bioquímica de los alimentos. Nicolas Appert lo único que sabía era que su método funcionaba. Y para ser más preciso, a su método le puso el nombre, como él se apellidaba Appert, apertización. Así es que este método durante muchísimos años ha seguido utilizando el método de conservación por tratamiento térmico o apertización. Nicolas Appert propone el método de conservación a Napoleón Bonaparte. Gana el concurso. Napoleón toma esta forma de conservación y la conserva y la protege como secreto militar de Estado. Es decir, su importancia fue inmensa para las aspiraciones, los procedimientos bélicos del emperador. Y durante mucho tiempo se utilizó de esta manera. Estamos hablando entre fines del siglo XVIII, siglo XIX, 1810, en unos cortos 10 años, un señor inglés, un industrial inglés, el señor Peter Durand, enterado de los procedimientos de Nicolas Appert, decide modificar el sistema, reemplazando a las botellas pesadas, costosas, frágiles, que normalmente se utilizaban en ese entonces, decide reemplazar estas botellas por latas. Unas latas que él se encargaba de fabricar, muy rudimentarias, de repente muy costosas, pero que reemplazan bastante bien al vidrio y permiten obtener una mayor facilidad en el uso. Y le reporta una serie de ventajas con respecto al empleo del vidrio. Peter Durand llega a patentar la lata tal como la conocemos el día de hoy en el uso de alimentos a conservarse. A partir del invento de Peter Durand se han producido millones o tal vez billones de latas para el empleo de conservación por altas temperaturas. A partir de entonces, el asunto ha ido evolucionando intensamente. La tecnología ha venido desarrollando una serie de conocimientos que han permitido convertir a los alimentos enlatados y en general a todos aquellos alimentos procesados con empleo de alta temperatura en alimentos de consumo masivo en todo el mundo. Tuvieron que pasar varios años para que un investigador, un científico, un bacteriólogo reconocido y especializado como Louis Pasteur, en Francia, pudiera explicar el hecho de la existencia de unos seres vivos tan diminutos, inapreciables por la vista del ser humano, los microorganismos, que son aquellos operadores encargados de modificar, deteriorar los alimentos, que al momento de ser sometidos a un proceso intenso de calor, son neutralizados, destruidos, y que esto explicaba el porqué
del éxito de los procesamientos asumidos por Nicolas Appert. Fue la primera persona que sienta las bases de lo que hoy conocemos como la termobacteriología, en términos generales de muchos aspectos de la microbiología, tal así que a Louis Pasteur se le reconoce como el padre de la microbiología moderna. Y en su nombre, en su honor, se ha aplicado su nombre a métodos como, por ejemplo, el de la pasteurización, que también es una forma de conservación aplicando temperaturas elevadas, que destruyen o inactivan grupos microbianos importantes desde el punto de vista de su relación con los alimentos o con otras formas de uso. Sobre la base de los aportes de Louis Pasteur, la tecnología moderna empezó a desarrollar una serie de procedimientos encargadas de asegurar que los procesos térmicos aplicados a los alimentos puedan garantizar la inocuidad absoluta de estos alimentos y puedan garantizar la mínima pérdida de sustancias nutritivas importantes, necesarias que estén presentes en los alimentos. Es decir, la tecnología moderna de alimentos se encarga de garantizar la inocuidad, conservar el valor nutritivo, el valor sensorial y proveer en todo momento a la humanidad de alimentos a bajo costo con una gran facilidad de uso. Ese es entonces el objetivo y la función de la conservación de alimentos con el empleo de altas temperaturas. Su base es la microbiología, la termobacteriología, la física, elementos indispensables para el éxito de estas formas de procesamiento. Dicho esto, mencionados los personajes que dieron inicio a esta tecnología que el hombre no copió de la naturaleza, simplemente la desarrolló de su inventiva propia, será preciso mencionar los elementos que sientan las bases para la aplicación del empleo de altas temperaturas. Al respecto, tenemos que decir algunas cosas. El objetivo de la conservación de alimentos por altas temperaturas es el empleo del calor, en el entendido de que el calor, a diferencia de otras formas de conservación, elimina, destruye, mata o inactiva microorganismos, que son agentes alterantes de los alimentos, como ya hemos conversado en sesiones anteriores. Entonces, el empleo de alta temperatura tiene el objetivo de eliminar por lo menos aquellos microorganismos que o deterioran el alimento o que son patógenos. Hay un grupo de microorganismos que son indiferentes, que no alteran el alimento ni generan enfermedades, que no son de interés de la tecnología de conservación en este caso. Digamos, pueden estar presentes en el alimento porque ningún daño van a hacer. La tecnología entonces lo que hace es colocar un alimento en un recinto cerrado, herméticamente cerrado, que va a evitar una recontaminación. Eliminar el oxígeno. Someter el alimento, el producto empacado en una lata inicialmente, después veremos que hay otras formas de envases que son aplicables. Someter el alimento empacado en esta lata en una temperatura lo suficientemente elevada que genere la destrucción de todos los microorganismos potencialmente patógenos presentes en ese alimento. De tal manera que, estando el alimento empacado herméticamente, sin contacto con elementos externos y sin presencia de microorganismos, no desarrolle ninguna forma deteriorativa microbiana a menos que el alimento sea nuevamente abierto.
El otro objetivo de la tecnología de conservación por altas temperaturas es evitar que durante este procedimiento los principios nutritivos naturales presentes en el producto así empacado se deterioren por efecto del calor. Es decir, la tecnología de alimentos busca prolongar el tiempo de vida útil sin menoscabo de la calidad básica del alimento que se está empacando. Para conseguir estos objetivos, la tecnología de conservación así ha tenido que desarrollar algunos principios. En primer lugar, es necesario conocer intensamente aquellos microorganismos a los cuales nos estamos enfrentando. Es decir, desde un punto de vista estratégico, conocer plenamente al enemigo. Cuáles son sus potencialidades, qué peligro supone, cuáles son sus fortalezas y, por supuesto, cuáles son sus debilidades. Esto nos obliga a averiguar qué microorganismos son aquellos que mayor problema pueden ocasionar al ser humano en un alimento así conservado. Y cómo se le tendría que destruir. En esta averiguación surge el nombre de una especie ya muy estudiada, importantísima para la tecnología de alimentos, que es una bacteria que recibe el nombre científico de Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. Esta bacteria tiene las siguientes características. Y contra ella tenemos que diseñar los procesos térmicos que garanticen la conservación del alimento. El Clostridium botulinum es el microorganismo, es la bacteria patógena más termorresistente que se encuentra en la naturaleza. Si hubiera alguna bacteria más termorresistente que el Clostridium botulinum, seguramente no es patógeno. Entonces, para empezar, la conservación de alimentos se enfoca en el Clostridium botulinum, porque es el patógeno más peligroso. El Clostridium botulinum tiene algunas características que voy a mencionar. Tiene la capacidad, además de ser termorresistente, de producir la toxina más potente que pudiera encontrarse en la naturaleza. Varios miles de veces más potente que la toxina producida por la serpiente más venenosa que encontramos en el reino animal. Es una potente toxina, una neurotoxina, la llamada toxina botulínica, de la cual hay varias formas que se presentan, que tiene la capacidad de, en muy corto tiempo, a la persona que la ha consumido en una pequeñísima, en una ínfima cantidad, ocasionarle unos cuadros patológicos muy severos de parálisis que desencadenan rápidamente en la muerte de la persona. Tenemos entonces que es la bacteria más termorresistente y que produce la toxina más letal a la que nos podemos enfrentar. Además, este microorganismo ofrece algunas características importantes. Su presencia no se percibe si se ha desarrollado en un alimento enlatado, porque se ha conseguido desarrollarse en un alimento enlatado y nosotros lo abrimos, no podríamos darnos cuenta de que está ahí. A diferencia de otros microorganismos menos letales, no produce modificaciones de color, no produce un olor llamativo, no produce gas, no interacciona con la lata, no abomba la lata. No podríamos darnos cuenta de su presencia, como tampoco podríamos darnos cuenta de la presencia de la toxina en la medida en que no modifica tampoco el sabor, no se nota. Entonces, una persona frente a un alimento mal enlatado podría estar consumiendo
la toxina botulínica sin darse cuenta de una manera muy fácil. Esta bacteria es termorresistente porque tiene capacidad de formar esporas que la protegen, le permite resistir muy bien las temperaturas elevadas, sobre los 120 grados centígrados, y en el caso de encontrarse en un ambiente donde no hay oxígeno, anaerobiosis, que es lo que se da en los alimentos enlatados exactamente. En un ambiente en el cual el pH del medio es superior a 4,5, en esas condiciones, el Clostridium botulinum elabora la toxina botulínica que se disemina en todo el alimento. Ya hemos dicho que una cantidad mínima puede desencadenar el cuadro que se llama botulismo en una persona. Y por supuesto la muerte rápidamente. Entonces nosotros nos tenemos que pensar un alimento cuyo pH es superior a 4,5, por ejemplo unos frijoles con tocino, son puestos en una lata, procesados al vacío, como ocurre con todos los alimentos que se colocan en latas. Recibe un tratamiento térmico insuficiente. La bacteria botulínica, el Clostridium botulinum, hace la espora, se protege de la insuficiente elevación de la temperatura que se da, y pasado el momento del procesamiento, cuando baja la temperatura del contenido, la toxina botulínica rompe la espora, encuentra que el pH es el óptimo, encuentra que no hay oxígeno y encuentra que están las condiciones dadas para producir la toxina botulínica. Y la produce y queda en el alimento. Entonces, estos principios que menciono pasan por conocer bien a este microorganismo y saber cómo tenemos que hacer para destruirlo al interior del alimento y tener la garantía y tener la seguridad de que en el alimento así procesado no haya una espora de Clostridium botulinum en ninguna de las partes de la lata. ¿Existen otros microorganismos que son termorresistentes? Sí. ¿Existen otros patógenos termorresistentes? Sí. Pero siendo menos resistentes que el Clostridium botulinum, si nosotros nos enfocamos al Clostridium botulinum y lo eliminamos, tenemos la seguridad de que los menos resistentes también han sido eliminados. ¿Existen otros microorganismos más termorresistentes que el Clostridium botulinum? Sí. Pero si acaso se quedaran en el alimento luego del proceso, por su termorresistencia, no van a producir ninguna toxina, no van a deteriorar el alimento, no van a ocasionar ningún daño en el alimento, no van a ocasionar ningún perjuicio. Por esa razón es que nos enfocamos en el caso determinante de destruir el Clostridium botulinum. ¿Y qué pasa si el alimento tiene un pH inferior a 4,5? Ya no es, por ejemplo, unos frijoles con tocinos o un atún en salmuera. Estamos, por ejemplo, hablando de una fruta enlatada que normalmente tiene su pH sobre 4. Es más ácido. En ese caso, aún estén dadas todas las condiciones, por ser el pH inferior a 4,5, el Clostridium botulinum no tiene la capacidad de producir la toxina. Y por lo tanto, estando presente en ese alimento enlatado, no va a ocasionar ningún daño ni al alimento ni al consumidor. Por eso es que son pilares de la acción, del enfoque de la termobacteriología alimentaria, dirigirse a la eliminación del Clostridium botulinum en las condiciones que produce la toxina. pH inferior a 4,5 no nos preocupa. Un alimento elaborado en presencia de aire
Por ejemplo, el preparado que se hace en la casa, de cocinar los alimentos, un guiso, un estofado. El Clostridium botulinum en presencia de oxígeno no va a producir la toxina. El problema se da en los alimentos enlatados. Entonces, la tecnología de alimentos tiene que asegurarse que la destrucción sea efectiva de todas las esporas de Clostridium botulinum. Y para esto hace un estudio intensivo de cómo es cuál es la forma en que el calor llega al alimento. Es entonces lógico pensar que una lata que está expuesta a una alta temperatura pasa por un proceso de transferencia de calor. El calor proveniente del elemento calefactor, normalmente es el vapor de agua, va ingresando a la lata y rompiendo las resistencias a la transferencia de calor que impone la hojalata y los mismos componentes del alimento. Es decir, el calor va penetrando paulatinamente al interior del alimento enlatado. Entonces podemos pensar que hay partes del producto que se calientan más rápidamente que otras. Y esas partes que se calientan más lentamente se le llama puntos fríos. Podríamos imaginarnos que una lata, un alimento que se está enlatando, en algún punto la energía calorífica llegará con más lentitud. Será el punto llamado el punto más frío del alimento. En alguna parte del cuerpo de la lata será el último lugar donde el calor llegue, efectivamente. A ese punto le llamamos punto más frío. Podría estar normalmente en el centro geométrico de la lata o en algún otro punto cercano a ella. Dependiendo entonces esto de algunas consideraciones. La termobacteriología estudia la forma en que se transmite el calor, el tiempo que tarda en transmitirse el calor y la cantidad de calor que tendría que recibir una espora de Clostridium botulinum que sea suficiente para destruirla. Entonces se han generado conceptos de ingeniería que permiten hacer estas evaluaciones, como son el punto D, el tiempo de aplicación, de calor, de destrucción necesario para reducir una población microbiana en un 90%, que no siempre es suficiente para la destrucción absoluta. Ha desarrollado el concepto de valor F, el tiempo de destrucción térmica, el tiempo de aplicación de calor necesario para eliminar por completo al Clostridium botulinum a determinada temperatura letal, porque no todas las temperaturas ejercen el mismo efecto. Cada temperatura requerirá un tiempo distinto para la destrucción. Evaluar el tiempo necesario para alcanzar esa destrucción total en el punto más frío y proyectar luego esto para un proceso industrial. Entonces, esto dependerá de una serie de consideraciones adicionales. Por ejemplo, el tamaño de la lata. No todas las latas son de idéntico tamaño. Una lata puede tener, de hecho, tiene varias dimensiones y varios volúmenes. Cuando uno va al supermercado encuentra latas de distintas formas, ovaladas, redondas, más largas, más chatas. Entonces la temperatura tarda más en llegar a los puntos fríos en unas que en otras. Otro elemento de consideración
son los elementos constitutivos del alimento. Elementos como la sal, el azúcar, el vinagre, el aceite, pueden favorecer o desfavorecer la penetración del calor y por lo tanto ser sustancias que indirectamente protejan al microorganismo. Entonces, tenemos, para saber cómo es la penetración de calor al interior de una lata, tenemos que conocer la forma, las dimensiones de la lata, el tipo de material, los elementos constitutivos del alimento, las características del microorganismo, su valor F, para poder establecer una metodología que nos permita hallar lo que finalmente queremos. Esta lata, ¿qué cantidad de calor necesita recibir? Es decir, ¿cuánto tiempo a cuánta temperatura? ¿A qué temperatura durante cuánto tiempo? Cada caso es distinto. Entonces, hacer un tratamiento de conservación de alimentos por el empleo de altas temperaturas pasa por evaluar cumplidamente estos parámetros que tendrán que ser aplicables en cada caso. Solo así podríamos garantizar que un alimento no va a hacer daño al consumidor y que va a poder ser conservado durante mucho tiempo, habiendo empleado una alta temperatura. Hay otras formas de conservación de alimentos. Lo que estamos hablando hasta el momento del empleo de la lata, que es lo que da pie a toda esta temática, es lo que se conoce como esterilización comercial, que no es una esterilización absoluta, como la que busca el médico que va a operar con su material quirúrgico. Es la esterilidad que nos garantiza un tiempo de vida útil más que razonable, sin menoscabo de la salud del consumidor ni de la calidad del alimento. Hay otras formas que son utilizadas para la conservación empleando altas temperaturas. Hace un instante hablaba sobre los trabajos de Louis Pasteur que dieron pie al término pasteurización. Es una aplicación de temperatura en la versión primera que se conoció, más simple, de calor moderado, aplicado a algunos alimentos, como la leche, por ejemplo, como los jugos de frutas, en que el problema no es el Clostridium botulinum, sino algunos patógenos mesófilos que con recibir una cantidad de calor moderado a un tiempo relativamente breve, pero suficiente para inactivarlos, nos podía permitir eliminar a los patógenos de un alimento y prolongar razonablemente el tiempo de vida útil del alimento, como por ejemplo lo que se aplicó durante años en la leche, con el objetivo no solamente de que la vida útil se prolongue, sino que durante el procesamiento no se destruyan principios nutritivos valiosos que están presentes en la leche, como las vitaminas del complejo B, o evitar la precipitación del calcio o la pérdida de aminoácidos. En ese sentido, un trabajo intenso de calor sería absolutamente perjudicial para la leche. Y en ese caso es suficiente o es recomendable hacer una pasteurización, que repito, es un proceso moderado de transmisión de calor que tiene la característica adicional y básica de que luego de ese proceso moderado se busca darle al alimento un descenso brusco de la temperatura. Entonces la pasteurización es calor moderado y enfriamiento inmediato, de tal manera que el microorganismo no muere por destrucción térmica, sino por choque térmico. Es el cambio brusco de estar aproximadamente de 70 grados centígrados en un segundo pasar a 4 o 5 grados centígrados. El impacto que se produce por el cambio de temperatura es tan potente que genera una destrucción que permite que el alimento se conserve varios días. Aplicado mucho en los tipos de alimentos que he mencionado
y que esto no modifican tampoco el sabor, como modificaría una cocción muy elevada, ni destruye vitaminas, como modificaría una cocción muy elevada. Posteriormente se han aplicado procesos más intensivos y más veloces, como el que a la fecha nos permite obtener leche, por ejemplo, en envases de Tetra Pak, el pasteurizado de ultra alta temperatura a corto tiempo, high temperature short time. Eso nos permite esto, luego de un aumento muy alto de la temperatura en el producto sobre los 140 grados centígrados y una reducción inmediata al frío, obtener productos como la leche ultrapasteurizada que menciono o algunos otros con un periodo de conservación mucho más largo. Antiguamente se compraba la leche embotellada, leche pasteurizada, e inmediatamente era llevada al refrigerador para darle un tiempo de vida adicional, pero teníamos un lapso de 2 o 3 días para el consumo. Actualmente, una caja de leche pasteurizada con el método de HTST la tenemos fuera del refrigerador varias semanas y solamente tenemos que conservarlo luego de la apertura, porque se entiende que luego de la apertura se genera la recontaminación. Entonces, hay más de una forma de conservación de alimentos por altas temperaturas. Más de una forma de conservación de alimentos por altas temperaturas. Se aplica según cada caso, según el requerimiento que se tenga. En el empleo de tratamiento térmico, mis escuchas van a recordar que han hecho un trabajo con envasado de frutas y en almíbar. Entonces, esos procesos mayormente se trabajan en la industria, de hecho se trabajan todos en la industria, pero respetando los volúmenes, las condiciones y el tipo de alimento. El trabajo de conserva en almíbar puede hacerse con cierto factor de seguridad porque sabemos que si algún microorganismo pudiera sobrevivir un mal procesamiento, algún efecto que pudiera ser negativo en la salud del consumidor sería mínimo o sería notorio, ¿no? Por eso es que yo no pedí hágase una conserva de alguna menestra o alguna carne, porque ahí esto es más peligroso manejar estos parámetros cuando no se conocen y sobre todo cuando no se pueden garantizar su cumplimiento estricto. Pero la idea que se tiene nos lleva a una comprensión análoga de lo que estoy explicando. Para esto se emplean una serie de equipos que son en esencia similares a los que se usaron en la experiencia, pero diseñados para una industria grande o para alcanzar los objetivos que se mencionan. A ese respecto, yo voy a recurrir a unas diapositivas para continuar con la explicación y que la teorización de esta temática quede más acabada. Entonces, compartiré la pantalla en este momento. Espero que esto sea veloz. Veamos. Muy bien, acá tenemos entonces nuestras diapositivas, conservación de alimentos con aplicación de altas temperaturas. Son varias las diapositivas, pero mayormente son imágenes, de tal manera de que lo escrito es lo estrictamente necesario para
para involucrarnos mejor con el tema. Conservación de alimentos con empleo o aplicación de altas temperaturas. Entonces le vamos a llamar temperaturas de inactivación o destrucción. Es decir, temperaturas que superan en algunos casos 80 grados centígrados, en algunos casos 120, 122 grados centígrados, o su equivalente 250 grados Fahrenheit. En la imagen se muestra a aquellas personas que son los responsables de que el mundo haya cambiado con la usanza de este tipo de alimentos. En este lado, para mi izquierda, reconocemos fácilmente a Napoleón Bonaparte, el genio militar, al cual seguramente debemos los millones de latas que venimos consumiendo cada año. En la parte superior está el cocinero, el confitero Nicolas Appert, y a su costado uno de los prototipos de botellas que él utilizaba para colocar sus alimentos, taparlos con corcho, amarrarlos y meterlos varias horas en ollas con agua hirviendo. Nicolas Appert nunca explicó lo que estaba haciendo, nunca pudo explicar lo que estaba haciendo, solamente lo vendió como su proceso apertización. Y en la parte inferior está Peter Durand. Y al costado el prototipo también de la lata que él patentó. Esta lata que se muestra en la figura tiene historia, porque fue abierta luego de aproximadamente 100 años de su utilización para conservar un alimento. Y se encontró que el alimento contenido estaba en condiciones de consumo. El experimento, luego de 100 años de este procesamiento, pasó por darle esa comida a unos perros. Los perros comieron y les vino bien. Entonces tiene esta prueba la capacidad de demostrarnos la capacidad conservadora del calor o la capacidad termodestructora del calor en un alimento enlatado. Ahí está entonces la definición. El procesamiento térmico es el envasado de alimentos en recipientes herméticos para que no se recontamine, y su sometimiento a un calentamiento, transferencia de calor, que asegure la destrucción o inactivación de microorganismos y enzimas que pudieran alterar. También el calor destruye las enzimas, es decir, paraliza los factores de destrucción que hemos conocido. Y no se preocupa de microorganismos que no alteren, porque no ese es el ámbito de su aplicación. El procesamiento térmico no busca la esterilidad absoluta. Es muy complicada de alcanzar y es muy costoso. Entonces manejamos estos conceptos de esterilización, eliminación de todo tipo de vida de un objeto material. Eso lo reemplazamos en la industria alimentaria por el término esterilización comercial. Asepsia es la exclusión solo de microorganismos dañinos como deseables. Asepsia es el conjunto de prácticas que se manejan cuando hemos hablado de las buenas prácticas de manufactura. La conservación de alimentos por altas temperaturas no excluye el uso de la asepsia. Es decir, la asepsia es un requisito básico para el proceso. Es inconveniente o inadecuado pensar que el calor se va a encargar de toda la destrucción. El calor reduce fuertemente la carga microbiana, pero tiene que llegar al procesamiento el alimento con estrictas condiciones de asepsia. La alta temperatura no reemplaza la asepsia, la necesita. La pasteurización, como ya se mencionó, es un método para destruir o reducir drásticamente el nivel de microorganismos patógenos o causantes del deterioro de los alimentos. Un par de parámetros normalmente aplicados son 80 grados centígrados por 15 segundos. Pero aquí falta decir que la pasteurización continúa con una reducción brusca de la temperatura. Entonces podríamos conseguir efectos similares si aplicáramos, por ejemplo,
70 grados centígrados por 3 segundos con enfriamiento brusco, o 60 grados centígrados por 3 minutos con enfriamiento brusco. Entonces siempre se manejan pares de tiempo y temperatura. Para una determinada temperatura, un cierto tiempo será necesario, entendiéndose que a mayor temperatura se necesitará menos tiempo y que a menos tiempo se necesitará mayor temperatura para alcanzar el mismo efecto que un caso anterior. Esterilización comercial, inactivación o inhibición de microorganismos o sus esporas, evitando que crezcan para eliminar las posibilidades de intoxicación por el alimento o problemas de salud en las condiciones normales de almacenamiento. Conserva es el alimento que conserva el contenido, es el producto que conserva el contenido. El producto alimenticio es basado herméticamente, sometido a un tratamiento térmico que no se altera ni presenta peligro para la salud del consumidor. Aquí vemos, se almacena con comodidad durante un tiempo prolongado. Aquí vemos que una conserva puede estar hecha en una lata, un recipiente de hojalata, en vidrio, o en unos empaques que pueden ser fácilmente sometidos al calor sin destruirse, de un material fuerte, que ahora se les ha dado a llamar en empaques retortables, y vamos a explicar luego por qué se debe esto. Una conserva tiene una duración de varios años. ¿Por qué puede durar tanto? Porque ha recibido un proceso térmico. El proceso térmico es la aplicación de calor durante un cierto tiempo a una determinada temperatura. Siempre vamos a encontrar que es insuficiente decir a determinada temperatura si no lo asociamos con una cantidad de tiempo. Para una determinada temperatura hay un cierto tiempo que le es afín. Si no, es como no haber dicho nada. Nuestro enemigo en este caso es el Clostridium botulinum, una bacteria muy complicada que produce la toxina botulínica. La toxina botulínica es utilizada en farmacia para elaborar, por ejemplo, el Botox, por su alta capacidad de producir de funcionar como una neurotoxina de parálisis, pero ante su consumo es una poderosa toxina que genera este cuadro que es el botulismo. El Clostridium botulinum forma esporas, es aerobia, pero en estado de anaerobiosis es cuando produce la toxina, letal para el ser humano. La toxina se produce con pHs mayores de 4,5. Si no, no lo va a producir. Es muy resistente al calor y a los agentes químicos. El objetivo de la conservación de alimentos por calor es lograr la destrucción de los microorganismos. Se necesita saber la resistencia térmica del microorganismo. Estamos muy hechos al conocimiento del Clostridium botulinum en tanto a su resistencia térmica. Y es necesario saber cuán rápidamente se calienta el producto para alcanzar la temperatura deseada para tener la garantía de la destrucción del microorganismo. Como mencionaba, se precisan en termobacteriología conocer para el diseño de los procesos de ingeniería el valor de cada microorganismo. Cada microorganismo tiene un valor D, es decir, el tiempo necesario a una temperatura letal para destruir el 90% de los microorganismos presentes. El valor D se expresa entonces en segundos o minutos. Cada microorganismo tiene un distinto valor D. Entonces depende de su resistencia. Se menciona el valor Z, el aumento de temperatura necesario para reducir el valor de un 90%. Eso nos permite hacer juegos de tiempo de exposición al calor versus temperatura y con efectos similares.
Y luego se ha desarrollado también, acá no está presentado el valor F, es el tiempo de destrucción térmica, el tiempo en minutos necesario para destruir o inactivar técnicamente al microorganismo. Es un múltiplo del valor D. Así, por ejemplo, el valor F de Clostridium botulinum es 2,52 minutos a 250 grados Fahrenheit. Es decir, para destruir al Clostridium botulinum es preciso aplicarle un proceso equivalente de 2,52 minutos a 250 grados Fahrenheit. Es decir, calentarlo a 250 grados Fahrenheit, 121 grados centígrados, por 2,52 minutos. Y eso enfocado en el punto más frío de la lata. Las conservas cárnicas, como mencionamos, por ejemplo, es decir, por su pH superior a 4,5, precisan que se les haga una evaluación de penetración de calor con la finalidad de destruir el Clostridium botulinum. La esterilidad comercial pasa entonces por tener la seguridad de que el Clostridium botulinum ha sido destruido, y eso nos da la seguridad de que toda otra bacteria patógena también ha sido destruido. Ya hemos visto que algunos elementos, los constitutivos del alimento envasado, pueden influir favoreciendo o desfavoreciendo la resistencia del microorganismo, como el pH, como la cantidad de sal presente, como la cantidad de azúcar o la cantidad de grasas y aceites, que pueden eventualmente darle mayor resistencia al microorganismo. En consecuencia, no es lo mismo procesar el mismo tipo de carne a distintas concentraciones de sal, o que haya grasa o que haya aceite. Cada caso tiene que evaluarse como un caso particular. Entonces, baste cambiarle a un alimento la formulación, por ejemplo, en porcentaje de sal de 1 a 2%, y eso nos llevará a hacer un análisis como si se tratara de un alimento distinto. Ni qué decir si hablamos de modificar otros ingredientes como vegetales, o tipo de carne, o tipo de corte. Entonces la temperatura necesaria para aplicar al alimento enlatado depende del tamaño de la lata, depende de la forma de la lata, depende del contenido, de la relación que existe entre el elemento líquido y el elemento sólido del alimento empacado. Debe averiguarse cómo se difunde, cómo se transfiere la energía calorífica al interior del alimento, si es por conducción o por convección. Esto modifica la velocidad de transmisión de calor y hace que el procesamiento sea más veloz o más lento. Y cómo llega el calor a las llamadas partes frías. Para hacer el esterilizado se utiliza un equipo que se conoce en la industria como autoclave. También le llaman retorta. En la casa seguramente le llamarán una olla de presión. Por acción de vapor de agua a alta presión que se produce y se genera, se consigue elevar rápidamente y económicamente la temperatura, hasta alcanzar temperaturas aproximadas o medibles sobre los 120 grados centígrados. Entonces, en términos generales, en un autoclave se colocan latas por lapsos que van 1 hora, 90 minutos, media hora, a temperaturas que están sobre los 120, 122 grados centígrados, dependiendo entonces de las evaluaciones que se hayan realizado. Acá se ve un cuadro sobre procesos que se aplican en conservas de frutas y hortalizas. El estudiante deberá estar pensando en este momento en el trabajo que hizo
con las frutas en almíbar y encontrar que casi todos estos aspectos se han tomado en cuenta y que se mencionan aquí listados de una manera secuencial y que a continuación lo podremos explicar gráficamente con unas fotografías. Pretratamiento del producto, llenado de envases, adición del líquido de cobertura, eliminación de gases, rellenado del líquido de cobertura, sellado, pasteurización, se observa que depende si el pH es menor a 4,5, esterilización si el pH es mayor que 4,5. Enfriamiento, secado, cuarentena, análisis microbiológico, etiquetado y empaquetado. En la imagen se trata de mostrar los diversos procedimientos que se conocen como preparación de la materia prima. Es decir, un alimento que va a ingresar a una lata tiene que pasar por varias etapas, como es selección, clasificación, lavado, pelado, descarozado si tiene semilla, pelado si tiene cáscara. En el caso de la piña se eliminan los troncos, cortado con las dimensiones adecuadas. Entonces hay una serie de procesos que se le llaman procesos de tratamiento previo del producto. Seguramente en la experiencia de la fruta en almíbar, dependiendo si fue mango, si fue durazno, si fue piña, hay que darle un proceso adecuado para cada tipo de fruta y presentarlo de la manera más atractiva posible, eliminando aquellas partes que no están óptimas, o que son muy grandes, o que son muy pequeñitas, o que están sobremaduras, o cáscaras, o semillas, etc. Previo lavado. Es lo que se llama preparación del producto. Aquí se ve un panel de operarias en las tareas de filetear el pescado. Se suele escoger la participación femenina por la capacidad de concentración que tiene la mujer y la minuciosidad que le es característica. Aquí se ve una faja, no es una faja transportadora, es un sistema de aspersión, perdón. Es un sistema de aspersión que está dando un baño de saneamiento a estos cítricos. Acá, por el contrario, es un sistema de inmersión que está permitiendo un lavado inicial de manzanas, y acá un instrumento que sirve para quitar los centros de las piñas indeseables en el alimento enlatado. Acá vemos que se han cortado en tajadas. Acá esta persona está haciendo una cocción previa, una precocción que se llama también, o también se llama escaldado. Y a diferencia de la imagen anterior, podemos notar una cosa, regreso a la anterior. Estas tres son operaciones de gran industria, de alto volumen de procesamiento. Estas operaciones son de procesamiento de un pequeño taller, pero en ambos casos el principio es el mismo. Lo único que cambia, equipos más sofisticados, menos sofisticados, pero el cuidado y la dedicación y el objetivo es el mismo. Entonces, como se decía, el proceso es compatible con distintas formas fabriles, pero los fundamentos y los objetivos son similares. Aquí el llenado de envases que se hizo en la casa, por ejemplo, es similar al que lo hace una industria. Lo que pasa es que esta industria tiene máquinas llenadoras con fajas transportadoras que transportan miles de latas por minuto, y operarios que están viendo que las máquinas dosificadoras, o a veces lo están colocando manualmente también, hagan presentaciones acabadas y exactas de los productos enlatados, llenado del envase. Entonces, o es mecánico o es manual. Aquí se muestra la adición del líquido de cobertura. Una máquina también lo hace en una forma
muy veloz y muy exacta. Pero estas personas, tal como se hizo en la casa, lo están haciendo manualmente en un taller más pequeño. En ambos casos, el objetivo es lo mismo. Encargarnos de que la lata esté completamente llena con el producto, menos la porción en la que se va a desalojar el oxígeno y se va a incorporar vapor de agua, que va a generar el vacío. Líquido de cobertura se llama ya sea un almíbar, ya sea una salmuera, ya sea un aceite, un vinagre o simplemente agua. La eliminación de gases en las fábricas se le llama exhausting y se realiza en este equipo que se llama exhauster, es decir, genera vacío. En un túnel de vapor se desaloja el aire y el alimento sale con vapor en la lata. Este mismo vacío se genera como no hemos empacado caliente las frutas, ¿no? Entonces, no hay oxígeno, evitamos crecimientos indeseados o reacciones de oxidación indeseadas. Es fundamental en cualquier alimento envasado, pero el problema es que al cocido en botulino le gusta el vacío. Por eso es que el procesamiento tiene que ser exhaustivo. Le gusta para producir la toxina. Los frascos son rellenados con el líquido de cobertura, como se mencionó, y luego son sellados. El sellado garantiza la hermeticidad, ¿no? Estas máquinas entonces sellan miles de latas en corto tiempo. Tienen que producir sellados precisos, sin ninguna posibilidad de fuga. Porque por ahí, como sale, podría ingresar humedad y bacterias de Clostridium botulinum y nunca encontrarían condiciones para el desarrollo muy, muy adecuadas. Entonces, esto constituye un punto crítico muy importante. Y ahora sí, vemos operaciones de pasteurización o esterilización en los llamados autoclaves o retortas. El que está en la foto más grande, vemos un tecle que está depositando una canastilla llena de latas al interior de la olla o autoclave, que luego será perfectamente sellada para que ingrese el vapor y durante un tiempo prolongado, ya evaluado, genere la destrucción total. En esta canastilla parece que se están incorporando frascos de vidrios. Aquí, en la fotografía donde está un servidor, se ve que se está sellando herméticamente el autoclave, que el autoclave cuenta con unos dispositivos que permiten medir la presión, un manómetro y un termómetro que permite entrarnos de qué temperatura se está dando al interior de la olla autoclave o retorta. Y aquí en la parte superior se muestran unos autoclaves muy grandes de tamaño industrial, de tipo horizontal, y los anteriores son verticales, donde entran los carros cargados con las latas que van a ser sometidos a intensos procesos de tratamiento de calor. Entonces los tres son autoclaves o retortas, ollas de presión. Cumplen la misma función, lo que difiere es su volumen y su forma. Luego del proceso, por decir, 60 minutos, 250 grados Fahrenheit, los productos son retirados, las latas son retiradas y pasan a ser enfriadas rápidamente para evitar que continúe el cocinamiento de los contenidos o recocinamiento. Luego, los productos envasados son secados para prevenir que la humedad del enfriamiento empiece a generar reacciones de oxidación en las latas. Son evaluados, siempre se hace un control de calidad para chequear en la industria que
el proceso haya sido perfecto y el resultado sea óptimo, eliminando aquellos elementos que no cumplen con las especificaciones o muestran defectos, como malos sellados o abombamientos. Y luego, comercialmente es necesario el etiquetado y empaquetado para que vaya a los expendios minoristas y mayoristas. Se recomienda este video que muestra cómo se elaboran conservas de pescado en el Perú. Se colocará en la plataforma para que de la misma forma sea observado. De esta manera, entonces, hemos visto y luego complementaremos con lecturas y videos la forma en que la tecnología de alimentos, a través del uso del calor, tiene capacidad de brindarnos alimentos de alta calidad, inocuos y con un tiempo de vida útil razonablemente prolongado y a un precio accesible. En el mundo se consumen diariamente millones de latas conteniendo alimentos de todo tipo. Esto empezó de una manera casual y hemos visto que se lo debemos a 3 personajes inicialmente que sin darse cuenta de lo que hacían cambiaron la historia de la humanidad con este invento tan simple. Muchas gracias. Continuaremos en una próxima sesión.